Bienvenidos otra vez al canal Talks by Talent Shakers de Orion Universal. Como sabéis, hablamos siempre con gente súper interesante, hablamos de innovación, hablamos de emprendeduría, hablamos de tendencias, hablamos un poquito de futuro y hoy volvemos a tener el privilegio de estar con Esther Borao, que es directora general de ITA Innova y de muchas otras cosas. Tiene un currículum, aunque es muy joven, tiene un currículum súper largo, ¿no? Es ingeniera, es apasionada de la tecnología, de la innovación, es cofundadora de varias empresas, ha sido considerada entre las 30 jóvenes líderes en Europa y África, tiene muchísimos premios, es una de las inquietas y alborotadoras de la innovación y la tecnología en Aragón, bueno, etcétera, 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 que espero que después nos puedas contar algunas de estas cosas. Bueno, bienvenida, Esther, a este canal. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por compartir este ratito. Bueno, Esther, si has visto, en este canal solemos hablar de uno de los temas que nos obsesiona es la innovación, ¿no? Y yo sé que tú eres una apasionada de la innovación y lo has demostrado con diversas iniciativas, que además algunas de ellas premiadas, ¿no? Pues para nosotros, siempre cuando hablamos de innovación, que ya se da por supuesto que es muy importante, ¿no? Y que todo el mundo tendría que estar innovando, pero nos gusta buscar la definición desde tu perspectiva, ¿no? No buscar la definición teórica o ¿no? Cómo la conceptualizas de manera teórica, que ya nos lo sabemos todos, sino de acuerdo con tu experiencia. Y tú que eres una persona muy inquieta en ese sentido, pues, ¿qué es para ti innovar, ¿no? Esa es la primera cuestión que te lanzo, Esther. Bueno, innovar para mí, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Es cuando hacemos algo distinto, ¿no? Quitamos esa barrera y esos límites de siempre se ha hecho así, te dice todo el mundo, ¿no? Y te empeñas, ¿no? En querer hacer algo distinto porque tienes una mirada diferente del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo veo la innovación, siempre la uno, ¿no? A dos cosas que son la creatividad y la colaboración. Porque para mí, para que ocurra nuestra innovación, tiene que haber creatividad, ¿no? La creatividad es el proceso por el que generan las ideas y la innovación es el hacer esas ideas, ¿no? El llevarlas a la realidad. Y además, digo colaboración, ¿no? Porque pues, la creatividad se oxigena con la diversidad, ¿no? Claro. Esta diversidad pues, puede ocurrir pues, porque hay un proceso de colaboración donde distintas personas con distinto sexo, cultura, o edad, pues se unen y a un mismo problema pues pueden dar diversas soluciones, ¿no? Entonces, de todas esas soluciones al final se genera la innovación. O al final tú como persona, ¿no? Que has tenido toda una experiencia alrededor del mundo, de otros países, has leído de otros, esa gente te ha inspirado, ¿no? Y te ha Claro. llevado a tener esa capacidad pues, de ser más creativo y de que haya innovación. Qué bien. Pues es verdad, ¿no? O sea, colaboración y diversidad, una de las bases. Uno de los temas, y tú que eres ingeniera y has trabajado mucho en tecnología, también hay veces que la gente identifica hoy innovación a tecnología. Tú dirías que, y ahora decías, ¿no? Es creatividad y colaboración. Por tanto, entiendo que no solo es tecnología, pero la tecnología influye, según tu parecer, en la innovación, Esther. Sí, o sea, no solo tecnología, eso está claro, ¿no? Es al final, ¿no? La capacidad que tenemos de esa mirada diferente, ¿no? Pues hacia los clientes, a qué problemas tienen, qué soluciones podemos resolver a través de la innovación y utilizar la tecnología como medio, ¿no? Muchas veces para conseguir eso. Eh, por ejemplo, ¿no? Volkswagen se gasta millones en I+D en al final pues explotar su producto, ¿no? Y cómo hacerlo mejor, cómo innovar más, pero no miraba a otros mundos, ¿no? De la movilidad, se dedicaba solo a innovar en lo que él siempre había hecho. Y ahí pues tenemos otros modelos, ¿no? Pues como Uber, que al final Uber revolucionó a través de su modelo de negocio, ¿no? Innovando ahí en cómo utilizar la movilidad de una manera distinta, ¿no? Y ofrecer al cliente otras cosas que no se ofrecían hasta entonces. Pero luego Uber utiliza la tecnología, ¿no? Tú tienes una app donde pides el coche, pero al final la innovación no está en la app, sino en cómo cambia la movilidad a través del modelo de negocio. Perfecto.
Y según tú, Esther, viendo lo que estás explicando, viendo este panorama de la innovación y proyectos como ahora destacabas con los modelos, ¿cómo ves tú que te mueves muchísimo, ¿no?, en este sector? ¿Cómo ves la innovación en este momento aquí en nuestra casa, ¿no? ¿Crees que las empresas están innovando de verdad? ¿Crees que hay innovadores? ¿Crees que hay mucha gente que está haciendo cosas? ¿No? ¿Qué nos falta un poquito en ese sentido? Bueno, al final la innovación son las personas, ¿no? Entonces es el valor que esas personas le dan a la innovación. Entonces sí que hay muchas empresas, sobre todo emprendedores, ¿no?, que van surgiendo, ¿no?, que van haciendo cosas diferentes porque el mundo está cambiando cada vez más rápido a través de la tecnología, pero para que realmente la gente vea esa innovación, que al final es algo a largo plazo, pues necesita tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces pues, las empresas, como comentaba antes, se concentran en explotar lo que saben hacer y no exploran o miran más allá de lo que podrían cambiar alrededor en su entorno. Entonces, es algo que no es del día a día, ¿no?, sino que lleva su proceso y al final las empresas pues muchas veces dicen es que no, es que tengo que salir, y sobre todo los directivos, no, es que tengo que salir de mi zona de cada día para Claro. poder innovar, ¿no? Y me gusta mucho una frase de Xavier Marcet, que seguramente conozcas, ¿no?, que es concepto de la innovación, que dice, no, no hay innovación sin riesgo, pero el gran riesgo es no innovar, ¿no? Entonces, Claro. creo que mucha gente tiene que tener esa frase en la mente. Está muy bien, está muy bien. Oye, has hablado de emprendedores, tú eres emprendedora, ¿no? Has fundado varias empresas, ¿no?, y varios movimientos importantes y quería que nos explicaras un poquito, ¿no?, tu trayectoria, ¿no? Hemos empezado con la innovación y lo que se mueve ahí y al final un poco es tu gen, ¿no?, el de innovar y de cambiar cosas y, como tú decías, de hacer las cosas distintas, en colaboración también, ¿no?, con mucho impacto, ¿no? Y me gustaría conocer un poquito, ¿no?, cómo empezaste en todo este lío, ¿no? Y después llegando hasta hoy, ¿no?, hasta ITA Innova, ¿no? Y qué hacéis, ¿no? Un poquito, si nos puedes contar cómo empezaste y por qué, y cómo has llegado hasta aquí y qué has ido haciendo, ¿no? Pues, o sea, si lo vemos todo como lo que hablamos, ¿no?, de innovación, al final fue un poco ese mirar distinto, ¿no? A mí desde pequeña pues siempre me habían dicho, ¿no?, o eliges artes o eliges ciencias, ¿no? Y a todos en la escuela, ¿no? Tienes que elegir uno de los dos caminos, pero no te enseñan que igual un día esos caminos se pueden unir, Claro, ¿no? Que no, claro, no que hay pueden ir límites de juntos, carrera. claro. ¿Por qué no? Claro. Entonces, cuando terminé, yo hacía cosas de fotografía, aparte de estudiar ingeniería y tal, y cuando terminé la carrera, pues fue como el momento de inflexión de, bueno, ¿y ahora qué? Que sigo, Claro, sigo haciendo un poco lo que mi entorno me dice o cambio un poco mi mentalidad, ¿no? Entonces ahí es cuando esa inspiración de otras personas, ¿no? Conocí una charla TED de Ken Robinson, Las escuelas matan la creatividad, que hablaba eso, ¿no?, de la mezcla del arte y las ciencias, de que nos dicen siempre, pues, si quieres un buen trabajo, pues estudia una ingeniería, tal, pero hay más posibilidades, ¿no? Y al final se trata de tu talento y potenciarlo y claro, puedes al final llegar un poco, no a hacer lo que quieras, pero a tener más posibilidades de las que otros imaginan, ¿no? Al final seguir un poco tu intuición. Y con esas, ¿no?, pues conocí una página que se llama Creative Applications que mezclaba arte y tecnología y entonces dije, esto me encanta y voy a empezar a seguir con ello. Entonces conocí todo lo que es el mundo maker, aprender a través de internet, de otras personas de que creaban cosas y las subían a internet para que otros aprendieran cómo hacerlas, cómo crearlas. Y me di cuenta de que al final la tecnología no es para solo ingenieros, sino cualquier persona puede crear e inventar a través de la tecnología si le enseñan las herramientas adecuadas. Y bueno, y un poco en ese camino, pues es por el que empecé a emprender. Primero monté un estudio creativo de nuevas tecnologías, que teníamos un laboratorio ciudadano aquí en Zaragoza, bueno, es del ayuntamiento y nosotros lo gestionábamos y pues enseñábamos a niños, profesores, ¿no? Adultos, a todo el mundo, pues que podían crear cosas e inventar pues a través de la tecnología.
Y bueno, en ese camino, pues de ahí pivotamos, porque al final, ¿no? Una cosa es lo que tú empiezas y otra cosa es cómo acabas como emprendedor. Lo que demanda el cliente, al final tú vas a eso. Pues acabamos montando una academia de inventores para niños y niñas de 3 a 18 años, con la editorial Edelvives, con la idea esa, ¿no? De darles a los niños esa capacidad de crear e inventar. Pues como existe el conservatorio de música, pues el conservatorio del inventor, y darle todas las posibilidades, ¿no? Para que crearan, innovaran e hicieran lo que quisieran con las herramientas adecuadas. Y luego también pues que encontraran a otras personas, ¿no? en ese círculo, pues que eran como ellas, ¿no? Que tenían esas inquietudes de inventar. Y bueno, y luego también hicimos unos juguetes para niños, para enseñar a programar sin saber leer. Y bueno, con todas estas inquietudes, ¿no? Que esa curiosidad que tienes de hacer cosas, de innovar y de ver un poco el mundo un poco diferente a como el resto lo ven, pues al final acabé en el Instituto Tecnológico de Aragón, que ahí pues ya se usa la innovación tecnológica. Bueno, ahí ya, ¿no? Usamos la innovación tecnológica para todas Para las todo. empresas, ciudadanos, profesionales, para ayudarles, ¿no? A lo que hablábamos antes de es explorar, que a veces no tienen tiempo, pues darles nuestro tiempo para que acompañarles en ese camino de innovar e inventar. Qué bien, qué bien. Y hoy estás en... Sí, no, está súper bien, ¿no? Bueno, y anima muchísimo a mucha gente, ¿no? Esto que estás explicando tú, Esther, yo creo que ejemplos como los tuyos tendrían que conocerse muchísimo más, ¿no? Para animar a mucha gente que a veces se pone esos límites, ¿no? Decir, voy a hacer esto, no puedo hacer esto. Bueno, pues al final un poco no hay límites, ¿no? Es lo que tú quieras hacer y tu trayectoria lo demuestra, ¿no? Te va llevando y te va llevando a cosas más potentes cada vez y más chulas y que generan proyectos y generan cosas nuevas, ¿no? Sí, Y hoy... digo siempre, ¿no? Que al final casi todas las barreras al final las tenemos, ¿no? En la mente, en Claro. lo que la cultura, la educación alrededor nos ha dado, pero al final es cuestionarse un poco las cosas Claro. y leer, ver vídeos, ver el mundo, que las posibilidades que hay alrededor. Y hoy, bueno, porque no vamos a seguir todos los premios que también te han dado y las menciones que tienes, etcétera, etcétera, pero hoy estás como directora general de ITA Innova. ¿Qué es ITA Innova? ¿Qué hacéis en ITA Innova? Pues es un centro tecnológico que pertenece al gobierno de Aragón. Muy bien. Y bueno, y nació ya en 1984, es más mayor que yo y todo. Y con la misión, ¿no? De pues, ayudar a las empresas a hacerlas más competitivas a través de la innovación tecnológica. Entonces, pues lo que hacemos, ¿no? Es ayudarles a esos proyectos, esas ideas que a veces tienen, ¿no? De pues quiero mejorar un producto, un proceso, quiero hacer algo innovador, pero no tienen la capacidad muchas veces de hacerlo, pues nosotros les acompañamos, les ayudamos a encontrar financiación, les ayudamos a crear un proyecto, tecnologías o herramientas son las mejores para llevarlo a cabo. Y bueno, les guiamos al final en todo el proceso para que pues, en esa parte que a veces no tienen tanto tiempo, ¿no? Pues no se preocupen. Y luego, pues aparte también de grandes empresas, pymes, sobre todo, que es lo más enfocado que estamos, pues también a emprendedores, ¿no? Como yo venía de ese lado emprendedor, Claro. además en la parte de tecnología muchas veces no hay tantos programas que te ayuden a la parte tecnológica, te ayudan más pues, a la metodología, a los modelos de negocio, a hacer el plan de marketing, pero no te ayudan tanto a esa capacidad tecnológica, pues desde el instituto les ayudamos también en eso. Y luego de ahí ya pues a la sociedad, ¿no? A través de programas o formación. ¿Y sois mucha gente en ITA Innova? 240 personas. O sea, que es un programa muy potente, ¿no? Es una historia muy potente, ¿no? Pues olé por el gobierno de Aragón, ¿no? De que haga una apuesta fuerte por estos. Oye, Esther, tú que estás, bueno, que has sido emprendedora y que ahora además desde esta posición ves muchos emprendedores, ves muchas empresas, etcétera, etcétera. Si tuvieras que darles unos consejos, ¿no? Si ahora a lo mejor nos están viendo algunos emprendedores, ¿no? Y les hemos de dar pues los 2, 3 consejos básicos que tú le darías a un emprendedor ahora que tiene las ideas, que está, ¿no? Ahí en ebullición de ideas si quiere, ¿no? Y tiene ese, ¿no? Ese espíritu de hacer cosas nuevas o de hacer cosas distintas.
tres consejos o dos consejos básicos que tú le darías a ese emprendedor o emprendedora. A ver, bueno, le diría que por un lado siga su intuición y su pasión esa que tiene dentro, que muchas veces pues, la gente te dice, ¿no? No te líes y mejor vete a una empresa o que es muy complicado que eso salga. Bueno, pues si tiene esa intuición y esa pasión por llevar algo adelante, pues lo escuche y que siga su intuición. Luego que tampoco se enamore profundamente de su idea, porque seguramente habrá que cambiarla, porque al final empezamos con una idea que muchas veces la ves en tu entorno, a tu alrededor, ¿no? O que te ocurre a ti mismo, pero luego hay más Claro, población. hay que escalarla, ¿no? Y a lo mejor, pues, claro. Entonces, que a veces tendrá que pivotar y que no se enamore y que escuche al final a los clientes, ¿no? Que escuche lo que la gente quiere, que es realmente lo que te va a permitir que esa idea primera que empezó, pues que luego la pueda escalar más arriba. Claro, claro. Qué bien. Oye, seguro que son súper útiles, ¿no? Sobre todo eso de seguir un poquito tu pasión, pero teniendo esa flexibilidad, ¿no? De cambiar, ¿no? Según vayas viendo, ¿no? Cómo va evolucionando tu idea, porque evoluciona también la idea, ¿no? Que eso Sí, también... y luego también rodearse de un buen equipo, que es muy importante, porque lo que hablábamos de la diversidad, ¿no? Al final uno Claro, no puede saber de todo, no puede llegar a todo, entonces tiene que tener un equipo que le complemente y que además tengan los mismos valores por la empresa. muy bien. Oye, cogiendo este hilo, Esther, ¿no? De estos consejos que le estamos dando a los emprendedores, si ahora y tú también, ¿no? Que tienes esa posibilidad de ver con ITA Innova, ver muchas empresas, muchos emprendedores. ¿Tú cuáles crees que son las tendencias, ¿no? O cuáles son ¿no? Los drivers de futuro, ¿no? Que se están dibujando también post pandemia, ¿no? Por decirlo así, un poquito viendo hacia el futuro, ¿no? Y que a lo mejor a estos emprendedores, que algunos de ellos a lo mejor nos están viendo, pues o tienen una idea que a lo mejor está ligada a esa tendencia, o a lo mejor alguno que está ahí intentando hacer algo, ve esa tendencia y se pone a trabajarla, ¿no? A lo mejor puede ser interesante, ¿no? Conocer un poquito qué tendencias estás viendo tú, qué ámbitos o qué líneas de futuro, ¿no? Hay por ahí. Bueno, sobre todo, o sea, sobre todo igual yo veo más la parte ahora, ¿no? De pymes y un poco más a nivel global, ¿no? Sin centrarnos tanto, digamos, en líneas tecnológicas, vamos a decir. Cosas que sí son importantes es que al final, y por la pandemia, ¿no? Hemos visto la importancia de la digitalización, del uso de los datos, de la inteligencia artificial, de cómo al final todos los procesos nos pueden ser más eficientes y eso va a hacer a las empresas más competitivas. Entonces, es un punto que hay que tener ahí vital para todas las empresas, ¿no? Que estén a la última en digitalización para no quedarse atrás, pero también con un sentido de sostenibilidad, ¿no? De no solo ser digitales por ser más productivos y por ser más eficientes, sino que además sean respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces esa es una tendencia que ahora cada vez más y que Europa también la está impulsando mucho, ¿no? De que tenemos que ser eficientes y la digitalización nos va a ayudar para que nuestra empresa sea más competitiva, pero al final hacerlo en colaboración con el planeta, ¿no? Y sin perder esa parte. Y, y Esther, he visto, mirando tu currículum, también has estado muy ligada a los movimientos de las mujeres emprendedoras, ¿no? O la tecnología y mujeres y fomentando. ¿Estás también en alguna iniciativa de este tipo ahora, aparte Sí. de tu responsabilidad actual? Bueno, empecé, creo que fue 2017, una asociación con 10 chicas de aquí de Aragón que se llama Mujeres Tech para ayudarnos a visibilizar a las mujeres en tecnología, también hacer grupo entre todas, ¿no? Y contarnos nuestras experiencias. Y hacíamos un evento al año, que pues el año pasado ya no pudimos hacerlo, Claro. que se llama Woman Tech Maker, que es una iniciativa de Google a nivel internacional. Y bueno, y al final crear esa red, ¿no? Para ayudarnos las unas a las otras. Y bueno, pues ahora no tengo tanto tiempo para poder ayudar, pero siempre en la medida que puedo, ¿no? Pues que al final
tanto mujeres como niñas, ¿no? Pues que al final prueben la tecnología y que veamos que todas somos capaces, y dando visibilidad a unas, ¿no? Pues ayudarán a que otras generaciones, ¿no? Vean que es posible, que hay mujeres en tecnología y que ellas también pueden serlo si quieren. Pero sobre todo, lo primero, yo siempre digo, que experimenten, que prueben, que puede gustarles o no, pero para saber si algo te gusta, tienes que probarlo. Tienes que probarlo, ¿no? Tienes que probarlo antes. Bueno, yo creo que en tu caso, escuchándote, animas a mujeres, a hombres, a niños y a todos, ¿no? Porque, ¿no? Lo que te coge es ganas de ponerte a hacer cosas, ¿no? Y de emprender, ¿no? Viendo tu trayectoria. Oye, Esther, más o menos yo creo que lo hemos visto todo, ¿no? Hemos hecho un repaso de la innovación, ¿no? Con ese doble componente de hacer algo distinto, creativo y en colaboración, ¿no? Que sería un poco el resumen de esa fórmula mágica que nos has dado de la innovación, ¿no? Y después hemos aterrizado más en tus proyectos, en lo que estás haciendo ahora, cómo estáis ayudando, ¿no? a las empresas, a los emprendedores, ¿no? Sobre todo en el ámbito tecnológico, que es importante. Y también hemos visto tu trayectoria, ¿no? Espectacular en innovación, en intentar hacer cosas, ¿no? En esa academia de inventores o en alguno de los proyectos que has estado que son disruptivos, ¿no? Y con mucho impacto en la ciudadanía, ¿no? Que eso también es muy importante y que son shakers, ¿no? O sea, mueven, ¿no? Mueven un poco, ¿no? Sí, yo en la parte, ¿no? de ingeniería les llamo shakiers. Son agitadores ingenieros. Agitadores, ¿no? Es importante porque, como tú decías, ¿no? Hay que mover a la gente, hay que quitarle seguramente esos límites, ¿no? Que antes también lo decías, ¿no? Y hay que innovar seguro, ¿no? Y hay que hacer las cosas distintas. Bueno, y después futuro en digitalización, en sostenibilidad, ¿no? Esos serían a lo mejor los dos ejes que también Europa, ¿no? En Europa con los Next Generation nos está poniendo encima de la mesa y diciendo, y vosotros ayudáis en la parte de digitalización a las empresas, que eso también es muy importante, ¿no? Que seguramente es un elemento fundamental. Y bueno, y acabando con el movimiento de mujeres tecnológicas, ¿no? En Aragón, al que no te puedes dedicar tanto, pero que ahí siempre estás buscando referentes y seguramente tú eres uno de sus grandes referentes. Bueno, Esther, ese es un viaje, lo he resumido muy corto, pero que ha sido más largo que todo lo que yo he explicado, pero creo que lo importante de este tipo de conversaciones y de este canal es lo que pretendemos, Esther, es eso, ¿no? Es conocer a la gente que hace cosas, conocer a la gente que innova, conocer a la gente que emprende, no solo por conocer, que es muy interesante, la verdad es que es un lujo poder estar, sino para transmitirlo a otros y que otros lo puedan ver y que otros se animen, emprendan, innoven y hagan cosas y hagan ese shake, ¿no? Esa agitación, ¿no? Que provoque, ¿no? Eso es el efecto mariposa, ¿no? Que provoque más agitación en otros y acabe produciendo impacto en nuestra sociedad y cambiando las cosas. Esther. Sí, no lo hubiera resumido mejor. Pues muy bien, Esther. Pues te lo agradezco muchísimo el tiempo. Espero que seguiremos hablando de innovación, de emprendeduría e invitaros a todos a seguir nuestro canal. Muchas gracias y también por la labor que hacéis, ¿no? de inspirar a otros y agitarlos a través del canal. Muchas gracias, Esther. Pues nos vemos, seguimos innovando y emprendiendo. Hasta luego. Hasta luego.